¿Cómo están? Es muy hermoso la canción de Coro Gracias. Vamos a despertarnos de la música y vamos a entrar a la palabra. Vamos a ver Segunda Reyes capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Si han encontrado, voy a leer desde el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a sus hijos suyos: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de los que quede. Si hemos leído hasta aquí. Si nosotros cada año, por primavera y otoño, estamos teniendo la gran campaña, y durante la campaña preparando la palabra para compartir, realmente no puedo expresar con palabras toda la bendición que hay en mi corazón preparando la palabra. En Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba en tinieblas, desordenada y oscura, pero que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. El capítulo 1 de Génesis hay cerca de 30 versículos. Sale 30 veces la palabra de Dios, y la tierra sale como 15 veces la palabra tierra. Después, cuando Dios dice que creó los cielos y la tierra dice de frente, muchas veces que yo leía la Biblia, yo siempre veía que sí, como dice la Biblia, que la tierra está sobre la faz de las aguas, estaba desordenada. La Biblia, algunos doctores dicen que billones de años han estado en la oscuridad la tierra, pero un día leyendo la Biblia, al comienzo no sabía, pero leyendo 1 y 2, 3, 10 veces y 20 veces, 30 veces, y así leyendo la Biblia, realmente Génesis capítulo 1 ardía en mi corazón, porque la palabra tierra es solamente tierra, pero en la Biblia, siempre cuando Dios expresa a la humanidad, ha utilizado la palabra como tierra o polvo. La expresión que usa el hombre, que antes de morir, que
recuerde a Dios, cómo expresó la muerte, que la tierra regresa a la tierra. Entonces se divide, se separa nuestro cuerpo y el espíritu. Entonces a la tierra está refiriéndose al hombre. Sí, la tierra. Si leemos la Biblia, la tierra estaba desordenada y estaba en tiniebla. La tierra misma no tiene ningún poder para sacar afuera las tinieblas. La tierra, ¿con qué fuerza puede quitar afuera las tinieblas y la oscuridad? No sabemos cuántos millones y billones de años ha pasado, pero exactamente una cosa es que la tierra misma no tiene la fuerza para sacar afuera esas tinieblas y la oscuridad. Muchas personas viviendo la vida quiere tener la felicidad, quiere tener la paz, se esfuerzan mucho para liberarse de las oscuridades. ¿Cómo vamos a ganar más dinero y para decir de que estamos viviendo muy bien? Tengo 4 nietos, disculpe, pero las personas que todavía no han podido ver los nietos, que dicen que la vida es así, así, creo que eso no está bien. Cuando veo a los nietos, estuvimos en una casa juntamente, levanto a Hangju y vamos a la mesa para comer y él está yendo a la universidad en estos días. Mis nietos están en Estados Unidos y con ellos me encuentro con el iPad. El FaceTime es muy bueno. Hablamos viendo los rostros unos a otros y viviendo la vida. Hay muchas felicidades en nosotros, pero no hay ninguna felicidad que no haya como tormenta o tempestad. En San Juan dice Dios que es la luz. Realmente la oscuridad que viene a nosotros, no tenemos la fuerza para quitar afuera esto. Entonces, encontrando al Señor Jesús, el año 1965 fui al militar. Yo estando en la iglesia por primera vez, había entrado a la sociedad. En la base que había ido no había un pastor y no había una iglesia. Y cada sábado los educantes que entran, yo los llamaba y abría la Biblia y tuve el culto con ellos. Realmente en ese tiempo habían tantas personas que por la dificultad se escapaba. Pero la vida militar para mí era muy feliz. Aunque todo el año de mi vida diga que yo viva como un cabo, realmente yo podría vivir así. Si Dios estaría juntamente conmigo, realmente podría vivir en cualquier lugar del desierto que me envíe.
Así sentí en mi corazón. Hermanos, Dios cuando dice y se refiere a la tierra, la tierra, la tierra, la tierra y la tierra. Y después abajo dice que la tierra saque frutos y plantas y árboles. Realmente mi corazón se siente ardiente viendo esa palabra. Dios está mandando para que tenga plantas y árboles y frutos. Si leemos solamente pasando, parece algo que no tiene tan sentido especial. ¿Ustedes les gusta realmente como las piedras valiosas, el diamante? No ha dicho al diamante si lo molimos y encima sembramos una semilla, muere la semilla, aunque le dé agua. Pero la tierra, muy maravillosamente, en la tierra, cuando se siembra, brota y salen las plantas y las hojas. Dios a la vida ha dado esa gran bendición. Por eso yo viviendo la vida, aunque hay gran falta en mí, pero cuando comparto la palabra y esa palabra entra en el corazón de las personas, he visto cómo brota y salen las plantas y el fruto. Una vez vino una llamada en mi casa. ¿Aló, cómo está? Sí, pastor, aquí es Jeonju. Sí, un hermano me llamó por teléfono. Sí, el hermano Kim Chung-wan está hospitalizado en la Universidad de Jeonbu. Sí, está muy mal por el cáncer y no dice que está en una situación muy grave, que no puede vivir mucho tiempo. Sí, es verdad. Sí, pastor, es verdad, es cierto. En ese tiempo, el pastor Kim Song-hun de nuestra iglesia estaba en Jeonju y me llamó, sí, la Universidad de Jeonbu, para que visite al pastor Kim Chung-wan. Y el pastor Kim Song-un cuando fue y vio, sí, pastor, parece que ya no hay más como capacidad. Era sábado y al día siguiente era domingo. En la noche del día del domingo, con mi esposa, habíamos ido a Gwangju para tener culto en ese lugar. Y a mi esposa le dije, nosotros vamos a ir 1 hora más temprano y vamos a pasar para visitar al hermano Kim Chung-wan de la Universidad Jeonbu. Y fuimos al lugar donde estaba acostado el hermano Kim Chung-wan. Ahora también me acuerdo muy nítidamente cuando abrimos la puerta y entramos. Realmente el hermano todavía no estaba muerto, pero en ese cuarto, el ambiente estaba lleno de la muerte. Su esposa estaba agachada, lleno de la tristeza, y el hermano estaba en la cama y no reaccionaba, y su madre estaba llorando con lágrima. Realmente esa muerte todavía no había muerto, no había llegado la muerte, pero en el corazón de ellos ya había llegado la muerte completamente. Todo el ambiente estaba presionando mi corazón fuertemente. Lo que pensé entonces, sí, aquí viene el Señor Jesús, ¿qué pasaría en este lugar? Realmente pensé en mi corazón que el Señor salvaría a ese hermano, no pasaría de largo. Entonces, pensando así, después lo que vino a mi corazón, entonces el Señor Jesús está vivo en mi corazón. Este Señor Jesús que está en mí puede salvar suficientemente a ese hermano.
Se levantó así mi corazón. Y dije, hermano Gim, levántate, abre los ojos. Comencé a gritar y reaccionaba así, pastor. Realmente yo le dije, si el doctor dice que tú estás muriendo por el cáncer y que no puedes vivir más de 2, 3 días, esto es solo la situación. Yo he pensado, si el Señor Jesús viene a este lugar, viéndote a ti, yo no creo que pasaría de largo si no te va a curar, ciertamente. Y en nosotros también está el Señor Jesús. El Señor Jesús que estaba en Judea, ese Señor, sin ninguna diferencia, está en nosotros. Y abrí la Biblia y comencé a hablar al hermano, mira, la electricidad pasa por el cable eléctrico. Si la luz entra a una casa, aunque sea sucia o aunque sea limpia, también entra en la casa de una persona buena o de una persona mala. También entra la luz si solo lo conecta a la casa de una persona alta, de una persona baja. La electricidad pasa por el cable y cuando se conecta, prende la refrigeradora, la televisión, la lavadora y todo. Como no hay luz, ellos están sin trabajar. Pero en tu corazón igual, si te conectas con el corazón de Dios, el corazón de Jesús entra en tu corazón, aunque tú estás muriendo por cáncer, para ti es importante el cáncer, para el Señor Jesús no es nada. Y tú te puedes curarte rápidamente. El Señor Jesús que yo experimenté está vivo y es el Dios que está trabajando grandemente. Por eso la luz trabaja cuando está conectado el cable. Dios es quien trabaja en el mundo del corazón. Por eso si tu corazón y el corazón de Dios se hace uno, igualmente como entrando la luz trabaja la lavadora, igualmente Dios en ti va a trabajar con poder. Ese hermano solamente como muerto realmente comenzaba a morir, a mover la cabeza y a abrir y cerrar los ojos. Yo le dije un poco más, tienes que tener un mismo corazón con Dios. Ahora el doctor dice que tú no puedes vivir más de 2, 3 días. Esa es la palabra del doctor, pero no es la palabra de Dios. Pero yo ahora, muchas veces yo he leído la Biblia. Jesús a una persona enferma, nunca Jesús ha pasado de largo. Como Dios dice, que si ve al asno que está caído o echado, dice que lo levante, que no pase de largo. El Señor Jesús no pasará de largo viéndote a ti, porque el Señor Jesús dijo que no pase de largo y no pasará de largo viéndote a ti. Sin duda, te curará a ti también. En cualquier lado de la Biblia que yo vea, a la persona enferma nunca ha pasado de largo sin ver, sino siempre les ha dado la gracia. ¿Es verdad? ¿Sí o no, hermano? Entonces, tú ahora tienes que decidir una cosa. El doctor
dice que vas a morir en 2, 3 días. Esa es la palabra del doctor. El Señor Jesús dice que si cumple en la palabra, si cree en la palabra, se cumplirá conforme como cree. Que cualquier cosa que ore y crea lo que ha pedido, que se os dará. El corazón del Señor Jesús. Yo he leído muchos corazones en la Biblia. El Señor Jesús nunca al enfermo lo ha pasado de largo. Si es ese Señor Jesús, si ha venido en este día en el hospital, no pasará de largo y va a trabajar en ti. Entonces en tu corazón, el Señor también deseará curar en ti. Entonces tu corazón, el corazón del Señor Jesús, que se hace uno, es que no vea la enfermedad. El Señor deseará salvarme, deseará curarme. Si tiene ese corazón, contigo el Señor y se hace un mismo corazón. Entonces, esa enfermedad no es nada. Sí, hermanos, nosotros, creyendo en Dios, después que tenemos el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor no quería darnos ese conocimiento del bien y el mal porque para que no vivamos con la decisión conforme a lo que nosotros damos, sino para que nosotros podamos vivir con un mismo corazón de Dios. Y por eso dijo que no comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso desde ese momento tuvo el conocimiento del bien y el mal. Eso ha hecho para que se aleje de Dios. Y por eso tiene un corazón y un pensamiento diferente que Dios. Para que trabaje entre Dios y el hombre, tiene que tener un mismo corazón con Dios. Pero si el corazón es diferente, no puede fluir. En Alemania, una persona le gusta mucho la cerveza. Siempre ponía la cerveza en su refrigeradora. Y un día pensó esta persona, si conecta la manguera de la fábrica hasta su casa y cuando abra el caño que salga la cerveza. Y desde ese día esta persona, su deseo era tomar cerveza abriendo el caño, juntó el dinero y después se mudó al costado de la fábrica de cerveza y fue al encargado, al dueño de la fábrica y le dijo su sueño y que es un buen sueño, le dijo, sí, pero nosotros estamos muy ocupados y no podemos hacer eso. Y esta persona que trabajaba, este es mi sueño, piense cuál va a ganar. En fin, tú me vas a hacer. Y le dijo, no, sí, está muy bonito, pero no podemos hacer así. Y se regresó. Al día siguiente en la mañana lo esperó y le saludaba. Sí, ha pensado lo que yo le dije. Y él
dueño le dice, no, no se puede, eso no se puede. Sí, en la próxima voy a venir a verle otra vez. Y ahí estaba muy ocupado y al día siguiente estaba esperándole. Y pensó, de verdad esta persona, si no le hago, entonces me va a dar mucha dificultad. Y después, ¿qué hizo? Sí, entonces había calculado el precio de la construcción e invitó a todas las personas para la fiesta de la cerveza. Solamente está lleno de vasos y no hay cerveza. ¿Dónde está la cerveza? No se ve la cerveza, le dice a sus amigos. Sí, señores, hay varios caños en nuestra casa. Está pintado en amarillo. Si abre ese caño, sale la cerveza. Y de verdad las personas y cuando abría el caño salía la cerveza. Esa cerveza no sale nada más por salir, sino había hablado al dueño de la fábrica y le conectó de su tanque de la fábrica por caño a su casa, y cuando abre el caño sale la cerveza. Hermanos, en la vida de creencia, si su deseo, la persona que desea tomar la cerveza, si tiene solamente el corazón del 1/10 del corazón que ha tenido esa persona, puede conectarse con Dios. Realmente conectarse con la fábrica de cerveza para tomar la cerveza, pero si se conecta con el corazón de Dios, puede solucionar muchos problemas. Mejor vamos a conectar nuestro corazón con Dios, ¿verdad? Cuando termine esta campaña, espero que todos puedan tener así esa bendición. Y por eso cualquier situación que encuentre, que Dios solucione sus dificultades. Hasta los 19 años había vivido en el pecado. Cuando iba a la iglesia, el pastor de nuestra iglesia era un pastor que no conocía bien la Biblia, no nos enseñó exactamente del pecado, y que primera de Juan, que si confesamos nuestro pecado, Él será bueno en perdonar nuestros delitos. Solamente sabía ese versículo nada más, y por eso yo siempre pedía perdón, rogando para que perdone mis pecados, y no terminaba. Nunca tuve esa experiencia de recibir el lavado de mis pecados. Comencé a leer la Biblia. Leí una vez y 10 veces y 20 veces, 30 veces, 40 veces. Y mientras que iba leyendo, obtuve muchas cosas que no podía obtener antes. En el Antiguo Testamento sale cómo recibe el perdón de pecados. Y anotando, en ese tiempo era un pastor de 30 hermanos y tenía mucho tiempo. Estaba en Daegu Padong, leía la Biblia y toda la mañana yo leía la Biblia. Leyendo 50 y 60 veces la Biblia, podía ver el corazón de Dios que estaba en la Biblia. Eso era muy maravilloso, cómo Dios trabajaba en mi corazón. Por eso al hermano Kim Chung-an yo le dije, hermano Kim, escucha muy bien. Tú ahora estás muriendo por el cáncer. Lo que Dios tiene pena hoy en día es que a todos nosotros Dios nos desea ayudarnos, pero las personas no saben bien el corazón de Dios
y no sabe cómo Dios puede trabajar en su corazón. Y por eso piensa que solamente orando fervientemente así va a ser todo. Aunque sea muy ferviente, pero si no se conecta con la electricidad, no hay nada. El diácono de nuestra iglesia es jefe de una gran empresa, fábrica donde hace cables que son muy caros. Él está preparando todos los cables para conectar la electricidad. El corazón de Dios no va por el cable o sino por el caño de agua, sino va fluyendo por el corazón. Hoy en esta hora, cualquiera de ustedes que sea, si conoce exactamente el corazón de Dios que está en la Biblia y se conecta con el corazón de Dios, cualquier cosa que encuentre ya no es su problema, sino se hace el trabajo de Dios. Vamos a decir amén. Gracias. Sí, en esta vez escuchando la palabra, no saben lo valioso que es el decir amén ante Dios. Nosotros vamos a conectar un poco más nuestro corazón con el corazón de Dios. Igualmente, el joven Kim Chung-wan, que estaba muriendo por el cáncer, Dios estaba haciendo conectar el corazón de él con el corazón de Kim Chung-wan. Yo expliqué. En la Biblia, como dice, que dará a luz un hijo y su nombre será Jesús, que él salvará a su pueblo de sus pecados. Si Jesús para salvar de sus pecados vino a esta tierra, entonces Él nos ha hecho limpio, es quien nos puede hacer limpio del pecado. Penosamente, sin saber esa verdad, yo estaba confesando el pecado. Nunca se había lavado exactamente el pecado de mi corazón. En Gochos-Kaidom, en ese lugar, en el día de la Semana Santa, hemos tenido el culto desde temprano en la madrugada. Muchas personas que estaban reunidos, yo estaba muy contento de que yo podía compartir la palabra ante ellos. Como sentía que estaba recibiendo el día en donde el Señor había resucitado. Por eso, aquí en San Lucas, comencé a leer la palabra de la resurrección del Señor Jesús. En San Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si nosotros nos arrepentimos, sí Señor, yo robé, yo cometí el pecado, ese no puede ser el arrepentimiento verdadero, que uno siempre está confesándose de sus pecados y delitos que comete. El problema es que
Si el arrepentimiento se realiza exactamente, puede recibir el perdón de pecados. Teniendo un arrepentimiento correcto, que podrá así recibir el perdón de pecados. Pero en ese tiempo, el pastor de nuestra iglesia y el anciano también, todos decían que eran pecadores. Yo leyendo la Biblia, donde en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todas las personas fueron destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24, como dice, siendo justificado por el Señor Jesucristo, por su sacrificio. Si Dios me está diciendo que soy justo, si Dios me está diciendo que soy justo, si Dios dice que somos justos, ¿es justo o no? Desde ese día yo dije que soy justo. Y muchas personas, por haber dicho yo que soy justo, comenzaba a criticarme mucho. ¿Qué es esto? Si Dios dice que somos justos, y yo leyendo la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice así, versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, vamos a leer todos juntos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí hay justo o no, si hay justo o no. Todos nosotros éramos pecadores y no éramos justos. Podemos hallar en la Biblia que por la sangre de Jesucristo en la cruz, cuando es perdonado el pecado, ya el pecado es perdonado, pero la mayoría de las personas parece que no lee la Biblia, sabe muchas palabras que es justo, yo leí varias veces el libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, comenzaba a resolverse todas mis dudas. Vamos a ver Génesis capítulo 6. Vamos a ver el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones porque Dios caminó. Noé dice justo, ¿verdad? Vamos a ver un versículo más. Esto es muy importante. Joseas,
el capítulo 14 de Oseas, versículo 9. Vamos a ver aquí en la pantalla. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En la Biblia exactamente hay justo, no hay justo ni a uno. ¿Por qué está hablando de justos? Si todos hemos cometido el pecado, por eso somos pecadores, pero por la sangre de Jesucristo, si recibe el perdón de pecados, perdona nuestro pecado perfecto para siempre y por eso nos convertimos en justo. Amén. Por eso nos convertimos en justo. Si el Señor Jesús lava el pecado perfectamente y no poco. Por eso la cruz del Señor Jesús, otras personas que no saben la Biblia, dice que solamente ha llevado nuestro pecado original y que las transgresiones nosotros tenemos que solucionar. Esa es una locura. Si Jesús no ha podido lavar todos los pecados, ¿cómo nosotros vamos a limpiar el pecado? Eso es muy altanero. Si la sangre del Señor Jesucristo no ha perdonado nuestro pecado, vamos a ir al infierno. Nosotros por nosotros mismos no podemos lavar el pecado. ¿Creen esto? Si leemos detalladamente, es muy interesante. La mayoría de las personas no ha leído exactamente la Biblia. En realidad, si leemos la Biblia, hasta un punto podemos conocer la Biblia y después podemos hallar el corazón de Dios. Si lee 20, 30 veces la Biblia, exactamente podrá ver el corazón de Dios. A los universitarios de nuestra iglesia, yo les dije para que lea 200 veces la Biblia. Tiene 24 horas, que duerma 4 horas y 20 horas que le queda, 10 horas para el colegio y los 12 horas para que lea la Biblia. Si lee la Biblia 10 horas la Biblia, una semana, termina una vez la Biblia. En esta tierra realmente muchas personas que mezclan la palabra de Dios con su pensamiento, por eso todas las iglesias se separan y pasa mucha dificultad por la diferente religión. Nosotros, por el CLF, vamos a juntarnos los pastores y vamos a hablar y compartir abriendo la Biblia. Algunas iglesias el tiempo de Martín Lutero así tuvo también mucha dificultad por la religión. Por eso, sin ver eso, vamos a compartir el corazón abriendo la Biblia. Hablamos así.
Yo le dije al hermano Kim Chung-wan, si tu corazón se conecta con el corazón de Dios, si fluye el corazón de Dios con tu corazón, ayer en la noche, como dije, que Dios como una computadora súper, en Dios está la paz, el amor, la felicidad y el poder. Si solamente se conecta la computadora grande con la computadora mía, puedo traer todo lo que está en la computadora grande. Si su corazón se conecta con el corazón de Dios, puede traer toda la cosa que está arriba y puede tomar como suyo. En esta mañana hemos leído 2 Reyes capítulo 4, ¿verdad? Esta mujer de los hijos de los profetas, ella no tenía la fe y quería ganar mucho dinero para criar bien a sus hijos, pero tuvo deuda. No tenía camino para solucionar la deuda y como se incrementaba la Biblia, entonces ellos dijeron que va a llevar a sus 2 hijos. Es decidir el corazón para tener un mismo corazón con Dios. Si mi hijo vive bien, yo quería criar bien a mis hijos, todo lo que yo he hecho es así el resultado, vagamente, mis problemas. La mujer cambió el corazón. El año 1962, en el día que yo recibí la salvación, tenía 19 años. Hallé que todo lo que yo conocía era el fracaso. Por eso todo lo que hago conforme a mi pensamiento pensé que todo me va a resultar bien, que voy a ganar muy bien el dinero. Pero todo lo que yo hacía fracasaba y no salía nada bien. Entonces, supe exactamente que yo había fracasado. Mi tío está en Japón. Unas veces cuando me veía, me dijo para ir a Japón. Y yo también quería ir a Japón, pero no había conexión entre Corea y Japón. No podía ir legalmente. El capitán le dijo para que baje en un lugar y bajando dice, sube al monte, tiene que bajar como si fuera una persona que está haciendo deporte del bosque. Todos subieron arriba y esperaron hasta que se amanezca. Y cuando subió el sol y hablando un poco en japonés estaban bajando. Y ahí decía el letrero y dice Masan. Pensaban que Masan estaba en Japón también, pero aquí dice que es Masan. Y hablaba muy bien el idioma coreano, pero después los había dejado en Masan. ¿Y qué dice el capitán? Que solamente tiene el pecado de haber prestado el bote en 2 días. Y que abandonaron ir a Japón. Todos se olvidaron. No había ninguna cosa que salía bien. Todo lo que yo hacía fracasaba. Supe exactamente eso.
Desde ahí ya tenía miedo de vivir conforme a mi pensamiento. Comencé a leer la Biblia. Siempre la Biblia y mi pensamiento es diferente. Desechando mi pensamiento cuando decidí seguir a la Biblia. Esta mujer de los hijos de los profetas, ella ha fracasado más que yo. No he fracasado tanto, pero ella ya ha fracasado a un nivel donde va a perder a sus 2 hijos por los acreedores. Para ella sus hijos eran como la esperanza, pero ella encomendó al siervo de Dios, ¿verdad? Tiene que hacer conforme como el siervo de Dios le dice. Hermanos, nosotros durante mucho tiempo hemos recibido la guía de nuestro pensamiento y por eso es contrario la palabra de Dios y nuestro pensamiento. Pero tú así me vas a escuchar y me vas a obedecer. Y Abraham, la persona que tiene 100 años, ¿cómo va a tener un hijo si Sara es de 90? ¿Verdad? Es diferente pensamiento con Dios. Hermanos, Dios dijo a Moisés, yo salvaré al pueblo de Israel por ti. ¿Quién soy yo para que vaya a Egipto? Yo no puedo. Todos los hombres, es diferente su pensamiento con la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hemos hecho conforme a lo que hemos visto, tenemos que creer si Dios dice que será posible, pero creemos lo que se ve como confiable, pero no creemos lo que no nos parece bien. Vino la mujer de los hijos del profeta y habló sobre sus hijos que estaba a punto de ser llevado por los acreedores, pero el profeta dice, ¿qué haré por ti? ¿Qué hay en tu casa? Y ella dijo que hay un poco de aceite. Entonces le dice para que vaya y pida vasijas para que eche el aceite encima de las vasijas. Hombre de Dios, con una botella de aceite voy a echar a todas las vasijas. Si solamente es una botella, ¿cómo voy a echar todo el aceite en la vasija? Ese es nuestro pensamiento. ¿Cómo esto puede ser posible? Por eso, escuchamos lo que, lo que nos parece bien, pero lo que no nos parece bien no escuchamos. El hermano Kim Chung-wan tuvo cáncer y estaba a punto de morir. El doctor que está encargado dijo que va a morir en 2 o 3 días. Yo que soy hombre, ¿qué podría hacer? Yo ni soy doctor. Yo no sé bien, pero yo lo que conozco es la Biblia y que si se conecta con un mismo corazón con Dios, este hermano, realmente ya el cáncer no va a ser problema para él. Y he dado muchos testimonios así. Realmente personas que estaban a punto de morir, pero que Dios ha trabajado en ellos. Si Dios dice para que coma champón, entonces puede comer el champón. Si dice que coma jjajangmyeon, puede comer jjajangmyeon. Si dice que coma tangsuyu, entonces puede comer tangsuyu. Si dice para que coma la sopa de papa, entonces tiene que comer la sopa de papa. En Estados Unidos, yo soy un poco especial. Una vez voy a invitarle la sopa de papa y se asustó como los extranjeros van a comer la sopa de papa.
si han venido a Corea, puede comer buenas cosas, pero esto también puede comer y es bueno. Y por eso fuimos a un restaurante y aquí no es tan caro. Nos da la carne que está pegada en los huesos. Era ministro y comía muy bien. Y al siguiente me decía que le compre esto. Si aquí es una comida muy barato, es una comida de precio cómodo, pero el ministro comía muy bien. Y también el ministro de Uganda, la carne de chancho, lo cocinamos, el samgyeopsal. Ya le gusta mucho esta comida. Por eso en Corea dice que ha comido samgyeopsal y quiere vender esto en su país. Vino a nuestra casa. Estaba el sartén, sí. Encima del sartén. Estoy hablando mucho de cosas de comer. Me gusta mucho de comer. Disculpe. Les gustaba mucho. Como que mi esposa solamente quería preparar realmente lo que se ve bien. Las personas tienen que, en realidad, extranjeras comer esas cosas. En esta vez han venido muchas personas. Le compré el jjajangmyeon. Es 6.000. Entonces, aunque sea 60, no es tan grande el dinero. Y estaba muy contento, pero el problema, me decía que le compre una vez más. Y por eso comemos muy bien las papas. Aquel evangelista que está en Australia cocina muy bien. No sé qué estaba hablando y me vine aquí. Hermano Kim, tú escúchame. También la cerveza, si se conecta, entonces abre el caño y sale la cerveza. Si por querer tomar la cerveza, se conecta con la fábrica, conecta tu corazón con Dios, ¿va a ser comparable con la cerveza? ¿Sí o no, verdad? Sí, la cerveza que si tomando se embriaga y se pone moribundo, y para eso también así se conecta y así las personas hacen conexión. Pero conéctate con Dios de corazón y Dios va a trabajar fuertemente en ti. Las mujeres del profeta, ella ya perdió toda su forma y fue para buscar a Dios. Ella hizo todo lo que podía hacer. Por eso ya no tenía la manera para ser liberado de la tristeza, de ser entregados sus hijos a los acreedores. Y esto es, puede comprar un departamento, puede comprar un buen auto, pero la verdadera paz no se puede cambiar con el dinero. Y el perdón de pecados también no se puede con esfuerzo, no se puede con dinero, sino solamente con la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso el corazón de Dios y sus corazones tienen que conectarse. Ustedes saben, el juguete de Majinga, si el corazón de Dios y Dios se conecta, en ese momento
realmente Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Por eso la persona que está muriéndose por cáncer, para Dios realmente puede convertir en una persona que tiene esperanza. Junto con mi esposa y con mi hijo fuimos al hospital de la Universidad de Jeonbuk y compartimos cerca de una hora. Y ese hermano: sí, pastor, muchísimas gracias. Si crees, hermano, que Dios te curará tu enfermedad, si es eso, entonces Dios va a trabajar conforme a tu fe. Levántate, yo me voy. Moví las manos y me fui. Entonces ya me había olvidado todo completamente. Pasó como unos 10 días. Estaba desayunando y vino la llamada por teléfono. Sí, pastor, me llamo Kim Chung-hwan. Ese hermano que decía que no podía vivir más de 2, 3 días, dice que ya ahora está saludable y tenía una buena voz, que me saludaba con gran voz. Sí, pastor, me revisaron en el hospital y me dijo que ya no tengo cáncer en mi cuerpo y así estoy saliendo del hospital. Las personas cuando están con el cáncer y viene en su corazón un límite que dice que ya no se puede más. Y la razón que ya no puede más porque tiene en su corazón el pensamiento que dice: si yo he cometido mucho pecado, yo no he sido fiel con Dios, Dios no me quiere y no me va a curar de la enfermedad. En Jeremías capítulo 31, versículo 34, ¿qué dice? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es una palabra que está diciendo, poniendo su nombre. Si Dios dijo que no se acuerda más de nuestro pecado, pero si dice que se acuerda, entonces Dios es pecador. Si Dios dice que va a perdonar nuestro pecado, pero que si no perdona, entonces Dios se hace pecador. Dios ha hecho para que muera Jesús en la cruz y ya no tiene su pecado, ¿verdad? ¿Sus pecados fueron perdonados o no? Pero tiene que decir que es pecador, no hay ningún problema. Dice: yo perdonaré sus pecados. Si es la palabra de Jehová. El Antiguo Testamento está el altar. Es un poco más grande que esto. Están los cuernos del altar. ¿Por qué ha puesto los cuernos del altar? Le pregunté y dice que en la Biblia busqué. Si la oveja es tan bueno
que le sigue muy bien, aunque sabiendo que va a morir. La oveja es muy tranquila. Cuando nosotros pequeños íbamos a matar al cerdo, comenzaba a gritar cuando lo matamos, pero la oveja solamente está quieto. Entonces, esta persona, antes de matar a la oveja, el sacerdote mira si está sin defecto, ¿verdad? Entonces, a esa oveja, el sacerdote dice que le ponga la imposición de manos, sus pecados son perdonados. Si muere la oveja, entonces ya el pecado que ha cometido es pagado, ¿verdad? Y el sacerdote tiene que poner la sangre de la oveja en el cuerno del altar. Porque lo pone en los cuernos en el cuerno del altar para que no se vea bien. Pero la Biblia es muy interesante porque no es que no tiene ningún significado, pero un día leyendo la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 1, cuando hablo sale el versículo, ¿verdad? Yo no avisé nunca, pero ya sale. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces, entre Dios y nosotros, si hay un pecado, Dios también, tenemos que conocer el pecado, Dios y nosotros también. Dios escribe el pecado nuestro en el cuerno del altar ante Dios. ¿Por qué? Dice al sacerdote para que le eche la sangre al cuerno del altar. Vamos a ver Levíticos capítulo 4. Versículo 29. Y pondrá sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomaré de la sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Dice que la sangre lo pone en los cuernos del altar. Por eso, poniendo la sangre de la oveja en el reino de Dios, se ha borrado todo el escrito de nuestros pecados. Se borra todo cuando nuestro pecado ha sido solucionado. Sí, ahora puede entender si en el Antiguo Testamento la manera como mata a la oveja, lo que es tan maravilloso, hermanos. Voy a hablar un poco más. En ese tiempo, el sacerdote, cada vez que cometía el pecado, daba otra vez la ofrenda. Pero este mundo, como está bajo tiempo, ha dado la ofrenda del holocausto, pero el pecado que comete hasta ahora se perdona porque es el pasado, pero cada vez que comete el pecado, daba ofrenda por su pecado que había cometido.
Sí, cuando canta soprano, realmente canta muy largo al último, ¿verdad? Aleluya. Y así el rey de lo canta muy largo. Entonces, el pecado se perdona. En el Antiguo Testamento así, por un momento, y el Señor Jesús la sangre no lo puso en el cuerno del altar de esta tierra, sino en el cuerno del altar que está en el reino de Dios, que tiene el poder para cubrir el pecado para siempre. Vamos a explicar más detalladamente esto en la próxima. Vamos a ver una vez más la palabra de Hebreos capítulo 9. Sí, vamos a ver la pantalla. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Moisés había hecho el tabernáculo viendo el templo del reino de Dios, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, aquí dice el tabernáculo, hay un poco problema con el tabernáculo. Es el tabernáculo que se hace aquí en la tierra, pero es el templo del reino de Dios. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo más importante en la siguiente, que habiendo obtenido eterna redención, entrando una vez para siempre en el lugar santísimo. Hay libertad si vas a creer o no, pero la Biblia dice, pero el sacrificio y el holocausto que ha dado el Señor Jesús es diferente que dan otros sacerdotes que están en la tierra. El Señor Jesús, para salvar el pecado, el presente nada más y el pasado, entonces tiene que venir miles de veces, pero solo una vez entró para el altar del reino de Dios, y esa sangre todavía permanece hasta ahora y no se desaparece, y así perdonó todos nuestros pecados. Amén. Por eso, si ha perdonado para siempre nuestro pecado, el pecado queda o no. Hermanos, el pecador, esa palabra parece muy humilde, pero está en contra de la cruz del Señor Jesús. Murió en la cruz por nosotros, pero si decimos que somos pecadores, quiere decir que hemos fracasado. Si Jesús ha muerto en la cruz, nuestro pecado tiene que ser perdonado, pero si todavía queda el pecado, si nuestro pecado ha sido lavado blanco como la nieve, amén, aleluya. Sí, amén todos. Vamos a decir amén, aleluya. Señor, si dice somos pecadores, Señor Jesús, si usted sufrió muriendo en la cruz por mí, pero no pudo lavar el pecado, quiere decir así, está menospreciando la voluntad de Dios. Por eso en nuestro pensamiento parece como que tenemos pecado, pero la mujer del hijo del profeta, ¿cómo hizo? Ha encomendado a Dios.
Y por eso ya ha desechado totalmente su manera. Sí, para echar un aceite, ¿cómo va a prestarse toda la vasija del pueblo? Esto esto es algo imposible. Esto, ahí depende cómo uno cree en su pensamiento o cree en la palabra de Dios. Entre personas también el pensamiento es diferente, pero sin duda nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios es diferente. Pero si desechamos nuestro pensamiento y seguimos la palabra de Dios, entonces es creer en Dios. La mujer del hijo del profeta había fracasado totalmente, por eso se convirtió en una persona que ha creído solamente en la palabra del profeta. Por eso esta mujer envió a sus hijos para que traiga todas las vasijas. Si una vasija, por favor, una vasija, por favor. Lleva con cuidado y tienes que traer sin romperlo. Realmente están muchas cosas, pero lo que es interesante, antes que había puesto el sillao y el arroz, pero ahora está lleno del aceite y lleno del espíritu, que está refiriéndose a nosotros, a nuestro espíritu. Por eso esa mujer, ella si hubiera echado el aceite con su pensamiento, esto es algo imposible, pero ella negándose totalmente ha hecho conforme a la palabra de Dios. Para creer en la palabra de Dios tiene que negarse a sí mismo. Así dice, como diga su pensamiento. Si dice en la Biblia que la sangre de Jesucristo ha lavado nuestro pecado, entonces debe creer que nuestro pecado ha sido lavado y que es justo. Eso es conectarse con un mismo corazón con Dios. El hermano Kim Chung-wan estaba muriéndose totalmente, pero ha creído en Dios. El doctor dijo que no podía vivir más de 2, 3 días, pero Dios saludablemente lo levantó y vino a nuestra iglesia y dio testimonio. Y hay muchas personas así. Dio esos testimonios la hermana Choi Suyeon y Choi Yoan. Estaba muriendo por el escorpión. Si esos testimonios hay en nuestra iglesia, Dios en ustedes también desea darles esos testimonios. Cualquier cosa que haya, no confíe en su pensamiento, sino crea en la palabra de Dios. Realmente esta mujer era muy carnal y menospreciaba la palabra de Dios, pero echando el aceite, mamá, el aceite sigue saliendo. Sí, estaba muy emocionada. Sí, Dios, a mí también, confía en mí. Yo también estoy echando el aceite, pero Dios trabaja en mí. Si has llenado el aceite, trae otra vasija. Si la vasija sigue saliendo, ya 20 jarras de vasija, ella, la mujer, pensó, si Dios de verdad, yo estoy desobedeciendo a Dios siempre, pero ahora Dios, confío en usted, yo siendo tan mala y carnal, pero echo el aceite y Dios trabaja, ha solucionado sus problemas de la deuda y con lo que queda ha vivido felizmente con sus 2 hijos y después ya vive con la comida que le da la nuera. No sale hasta ahí la historia después cómo han vivido ellos, pero estamos muy agradecidos al Señor. Todos los problemas de ustedes es el Señor quien va a solucionar y el Señor todavía no ha podido solucionar el pecado. No, ha solucionado totalmente el pecado. La sangre ha sido derramado totalmente para ustedes y ha sido echado y debe creer.
en la noche vamos a compartir un poco más detalladamente sobre esta parte. Vamos a terminar y vamos a orar. Dios Padre Santo, le damos gracias. Nos ha amado a nosotros que teníamos que recibir la destrucción por el pecado, muriendo en la cruz. Nos ha salvado de todo nuestro pecado. Y ahora nosotros, hasta ahora, creíamos en nuestro pensamiento, nos ha dado la fe para creer en usted. Y para que podamos aceptar por la fe, confiamos que va a trabajar en nosotros, el Espíritu de Dios, en todos nosotros. Y para que nos tome como hijos tuyos, Señor, que estamos junto con usted. Señor, le damos gracias y oramos en tu nombre. Amén. Muchísimas gracias y vamos a tener la segunda hora, la comunión como personal. Hay pastores y hay evangelistas y hermanos. Espero que puedan compartir. Y si tiene alguna duda, espero que pueda compartir y preguntar y que tenga la seguridad del perdón de pecados. Gracias.